Aleluya. Génesis capítulo 1, versículo 28. Abran sus Biblias en esta tarde. Vamos a la palabra de Dios y abran allá en el primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 1, versículo 28. Ponga una marca, ponga una señal ahí en esa cita y abra también Isaías, capítulo 60, versículo 1. Génesis 1, 28, Isaías 61. Cuando Dios pensó en crear al hombre, lo hizo pensando que el ser humano fuera alguien grande, fuera alguien que no se limitara a nada. Cuando Dios nos creó, dice la palabra de Dios que Él nos bendijo con los dones de la fructificación, de la multiplicación y del señorío. Vamos a dar lectura a lo que nos dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 1, versículo 28. Y quiero predicar en esta tarde un tema que he titulado No te quedes pequeño. No te quedes pequeño. Génesis capítulo 1, versículo 28, dice la palabra de Dios: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. Cuando Dios crea entonces al ser humano, le otorga de dones especiales, le otorga de dones maravillosos, el don de la fructificación, el don de la multiplicación, el don de crecimiento, el don de estarse extendiendo y de estarse expandiendo continuamente. Pero también Dios le dijo al hombre que él tenía que señorear sobre toda la creación. Se da cuenta cómo nuestro Dios, cuando crea entonces al ser humano, no lo crea para que sea algo pequeño, no lo crea para que se quede siendo algo diminuto, no lo crea para que él no tenga ningún valor. El hombre no fue creado por la mano de nuestro Dios para ser un cualquiera, para ser solamente un objeto sin valor. Cuando Dios crea al hombre, cuando Dios crea al primer ser humano, lo creó entonces para crecer, lo creó no para quedarse pequeño, sino para ser grande. Y en esta hora vamos a hablar acerca de nuestra vida espiritual, que Dios también nos ha creado para hacer algo grande. Dios quiere que nosotros crezcamos. Dios no quiere que nosotros nos quedemos pequeños. ¿Por qué? Porque Dios nos ha diseñado para lo grande. Dios ha diseñado al ser humano para gobernar. Dios ha diseñado al hombre para producir mucho fruto, dice su palabra. Dios quiere que nosotros llevemos mucho fruto. Es claro la palabra de Dios cuando nos habla que debemos de producir mucho fruto. Y el árbol que produce mucho fruto normalmente es un árbol frondoso, es un árbol que crece, que sus ramas aguantan el fruto que está sosteniendo. Hay frutos muy pesados, por ejemplo, el aguacate, los mangos, son frutos que son pesados. Y hay racimos en los árboles donde cuelgan de varios frutos, pero para que esa rama pueda cargar mucho peso es necesario que el árbol sea fortalecido, que el árbol sea grande. Y dice la palabra de Dios entonces que el hombre fue creado para producir mucho fruto. Portamos en nosotros la creatividad de Dios,
portamos en nosotros, porque Dios nos ha puesto en nosotros como seres humanos inteligencia, nos ha puesto su bondad, nos ha puesto su amor y su gracia. Sin embargo, hay muchas personas, muchos cristianos que en su vida espiritual se quedan en un estado pequeño. Siempre son cristianos nominales que están sentados solamente en las iglesias, nunca hacen nada, nunca crecen, no tienen fruto en sus vidas, pero se conforman con ese estilo de vida. Y sin embargo, la palabra de Dios nos dice que nosotros hemos sido creados para crecer en el Señor. Isaías capítulo 60, versículo 1 dice también la palabra de Dios: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Levántate y resplandece. Esta es una palabra para usted que siente que solamente con formar parte de un pueblo cristiano es todo lo que Dios quiere para usted. No tiene nada más que dar, no tiene nada más que aportar, a lo mejor porque se siente inutilizado, a lo mejor porque se siente pequeño, a lo mejor porque siente que no tiene nada que dar, nada que ofrecer, no tiene las fuerzas para realizar algo. Sin embargo, Dios en su palabra le dice en esta tarde: levántate, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido para ti. Así como las plantas, nosotros estamos diseñados para crecer. Si usted lee en su Biblia el libro de Génesis, el libro de las creaciones, vemos cómo el Señor le dice a las plantas: y produzcan. Es una orden que Dios le da a todo lo que Él creó en cuanto a las plantas. Y produzca, dice, las plantas fruto según su especie, fruto según su género, de acuerdo a lo que fuiste creado. Hay una orden de Dios que tienes que dar fruto. Y las plantas tienen esa orden de Dios, los árboles tienen esa orden de Dios, y ellos están constantemente cumpliendo esa orden que Dios les ha dado. Estamos una vez más llegando a la temporada donde los árboles frutales, los mangos, empiezan a cargarse de mangos. A ninguno de un árbol, a ningún árbol que está diseñado para que en esta temporada produzca fruto se le ha olvidado. Usted mira, usted camina y usted se topa con un árbol de mango y están cargados de fruto porque tienen esa orden de Dios que vez tras vez, año tras año, tienen que producir fruto según su especie, según su género. No hay un árbol que produce mangos un año y después el otro año quiere producir otra cosa. Todo está ordenado por Dios para que produzca fruto según su especie, según su género, y están constantemente obedeciendo a la palabra de Dios. Toda la creación, sean árboles frutales, sean árboles o arbustos de flores solamente, pero están obedeciendo para lo que fueron diseñados. Están obedeciendo para aquello que Dios los creó. Dios nos hizo con capacidades también a nosotros como seres humanos para avanzar, para multiplicarnos, para ser de bendición. Y todo lo contrario no viene de Dios. Si usted no crece, si usted no se reproduce, si usted no es de bendición, aquello que usted está viviendo en su vida no viene de Dios, porque Dios nos ha creado con el propósito de extendernos, de avanzar y de crecer. Quedarnos pequeños o no avanzar no es bueno. Eso va en contra de la naturaleza por la cual Dios nos creó. Cuando entendemos que en nuestra genética está la capacidad de avanzar y de fructificar, buscaremos realizar cambios en nosotros. Buscaremos realizar cambios y nos negaremos a quedarnos pequeños. Hay personas que se niegan a quedarse pequeños. Hay personas que en sus trabajos se niegan a quedarse en una sola posición, y pasa el tiempo y pasan los años y ellos siguen siendo lo mismo. Quieren ascender, quieren crecer, quieren alcanzar
ven a lo mejor a aquel empleado que gana bien, que tiene un puesto superior y dice: yo quiero ser como él y voy a crecer y me voy a preparar y quiero alcanzar puestos más altos, porque en la genética del hombre está esa capacidad de poder avanzar y de poder fructificar. El problema está que muchas veces nosotros pensamos que lo que somos ahora, para ello hemos sido diseñados solamente. Dios no tiene otro propósito para nosotros. Usted no puede crecer. El diablo le ha hecho creer que usted no puede crecer, que usted no puede avanzar. El diablo se ha encargado de cegar su entendimiento para que usted pueda entender por qué Dios lo creó, por qué usted está en este mundo, por qué usted está en esta iglesia, por qué está usted en esta ciudad, por qué está usted en este lugar. Dios tiene un propósito de crecimiento en su vida. Dios quiere que usted se extienda, que usted crezca, que usted sea de bendición para otros, y no debemos quedarnos pequeños. Debemos de entender, hermanos, que Dios es la fuente de crecimiento. Usted y yo somos bendecidos porque hemos encontrado la fuente de crecimiento. Usted y yo hemos encontrado lo que el resto de la gente no ha podido encontrar todavía, que es el fuente de crecimiento. ¿Quién es el fuente? ¿Quién es la fuente? ¿Quién es el que da el crecimiento? Dios es el que da el crecimiento. Si usted quiere crecer en su vida espiritual, si usted quiere crecer, hay una fuente, hay alguien que le da ese crecimiento, y ese alguien es Dios. Alguien, cuando yo llegué a este compañerismo hace 5 años, 6 años, alguien me dijo: en este lugar hay visión de Dios. En este lugar hay propósito de Dios. Y no solamente en este lugar, no solamente en este compañerismo hay propósito de Dios, sino que todo aquel que se acerca a la fuente de crecimiento puede alcanzar un crecimiento. ¿Y por qué decimos que Dios es la fuente de crecimiento? Porque su palabra nos revela en San Juan capítulo 15, versículos 4 y 5, que separados de Él nada podemos hacer. Juan 15, 4 y 5 dice la palabra: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Es entendible que un inconverso, que alguien que no conozca la fuente de crecimiento, que no conozca a Dios, pues no puede usted encontrarle nada en su vida espiritual. No hay nada que encontrar, porque realmente no están ligados a la fuente del crecimiento. Pero usted y yo tenemos que ser personas que crezcan, personas que den fruto, porque la palabra de Dios nos dice que si nosotros permanecemos en Él, llevaremos mucho fruto. Dios espera que nos desarrollemos, Dios espera que avancemos y que demos buen fruto. ¿Está usted dando esos frutos que Dios espera de usted? ¿Su vida está dando frutos, esos frutos que Dios espera de usted? Creo que Dios se regocija cada vez que mira a su creación, que a lo largo de los años, a lo largo de los tiempos, al paso de los tiempos, toda su creación sigue obedeciendo a esa voz inicial, a esa orden inicial que Dios les dio en el momento de crearlos. Cuando Dios mira cómo cada árbol empieza en su temporada a llenarse de flores, a producir esos frutos, hay algo que ellos están haciendo y que están obedeciendo al Señor. Y Dios también, cuando crea al hombre, le dice: fructifíquense, multiplíquense, señoreen sobre toda la creación. Pero el hombre ha sido engañado por el diablo, y ahora no hay ese fruto esperado por nuestro Dios. Pero Dios espera que nosotros llevemos buen fruto, y Él nos da la fórmula: permanecer en Él
es la clave para llevar mucho fruto. Dice, porque separados de Él no podremos hacer nada. Él es la fuente de crecimiento. Él es la savia que necesita nuestra vida. Toda planta tiene esa savia que le da la vida. Toda planta tiene esa savia que lo hace crecer. Y sabe, lo que nosotros necesitamos proviene de Dios para poder tener un crecimiento. Atrevámonos a hacer cambios que Dios nos respaldará. Cuando nuestra mente está cegado, cuando pensamos que el estilo de vida, que el tipo de vida que estamos llevando es todo lo que nos tocó vivir, y vemos a otros cristianos cómo crecen, cómo florecen, cómo tienen fruto en sus vidas espirituales, nos conformamos solamente con verlos cómo están creciendo, pero pensamos que nosotros no podemos tener tal capacidad. Y mientras no cambiemos ese estilo de pensar, mientras no cambiemos esa manera de pensar, seguiremos igual por el resto del tiempo que estemos viviendo aquí sobre la tierra. Pero cuando nos atrevemos a hacer cambios para que Dios traiga ese crecimiento, Dios mismo nos respaldará. Vaya conmigo a 1 de Corintios, en el capítulo 15, versículo 57. 1 de Corintios 15, 57 dice la palabra: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted se atreve a hacer cambios en su vida, algo que usted antes no pensaba hacer, ahora lo empieza a hacer. Usted antes no pensaba orar todas las mañanas, ahora se está esforzando por orar todas las mañanas. Cuando usted prefería hacer otras cosas antes que leer su Biblia, usted empieza a hacer algo y usted empieza a ver cómo su vida espiritual empieza a cambiar. Cuando usted antes venía a la iglesia los domingos solamente por la mañana, pero dice: ahora voy a atreverme a ir en las tardes, voy a atreverme a ir en los miércoles, voy a atreverme a hacer lo que antes no hacía. Dios siempre le respaldará y le dará ese crecimiento. Dios promete darnos la victoria a través de este versículo que leímos: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el que da la victoria? Nuestro Dios es el que da la victoria. Pero ¿quién es el victorioso? El que avanza, o el que cambia su mente y quiere avanzar y quiere crecer. Debemos avanzar en fe, porque Dios está siempre de nuestro lado cuando nosotros empezamos a hacer cosas que harán que nosotros tengamos un crecimiento. Dios está siempre de nuestro lado, dice su palabra, para que nosotros seamos más que vencedores, más que vencedores. En todo lo que usted se proponga en su crecimiento espiritual, en su vida espiritual, en llevar fruto para Dios, Dios le dará esa victoria que usted necesita. Ninguna planta creada por el Señor fue creada para ser un árbol bonsai. Pero qué hermosos son los árboles bonsai, qué bonitos son los árboles bonsai. Sin embargo, no fueron creados para eso. Y usted los puede mirar y los puede contemplar y los puede poner en algún lugar de su casa como adorno, algo que se ve precioso. Sin embargo, ellos no fueron creados. Ese arbolito de bonsai no fue creado para ser un árbol bonsai. Alguien lo obligó a quedarse en ese tamaño. Alguien lo obligó a quedarse de esa manera, recortándole las ramas, poniéndolo en un recipiente donde la raíz no pueda avanzar, y solamente vive, pero no está creciendo. Y Dios no le ha creado a usted para que sea un bonsai. Aunque cultivar, decía yo, un bonsai es algo maravilloso, nosotros los seres humanos no fuimos creados para hacer un bonsai. Por bonito que se vea usted siendo un bonsai, usted no fue creado para eso.
Dios lo creó a usted para que usted crezca, para que usted se fructifique, para que usted lleve mucho fruto, dice la palabra de Dios. Mucho fruto. Hay árboles, bonsáis, que son árboles frutales, y en su genética llevan ellos de producir fruto, pero por su tamaño, por la estatura que tienen esos árboles y por el lugar donde se encuentran, producen unos frutos de acuerdo a su especie, pero unos frutos muy pequeños, unos frutos en el cual no es parte de su naturaleza. Y sabe, mi hermano, cuando usted tiene una vida de un bonsái, su fruto será muy pequeño, pero tiene que entender que Dios lo ha creado, dice su palabra, para que usted lleve mucho fruto. Yo fui creado para llevar mucho fruto. Usted fue creado para llevar mucho fruto. Usted fue creado para crecer. Que nadie le haga creer que usted no puede alcanzar lo que Dios tiene preparado para su vida. Cada uno de los que estamos en este lugar, Dios quiere que nosotros crezcamos, que nos fructifiquemos, que nos multipliquemos y que llevemos mucho fruto. Hay circunstancias en nuestra vida espiritual que impiden nuestro crecimiento. Sin embargo, no debemos de permitir que bajo ninguna circunstancia nosotros dejemos de crecer, porque la palabra de Dios, una vez más en Isaías 61, hay una orden de Dios una vez más. Así como hubo una orden en el momento de la creación del hombre, en donde Dios lo bendijo y le dijo que se fructificara y que se multiplicara, una vez más en Isaías 61 hay una orden del Señor diciendo: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Usted es una persona, usted es un cristiano que no ha tenido un crecimiento. Usted es una persona, es un cristiano que se ha conformado con ser ese cristiano que es hasta el día de hoy. A veces sí, a veces no. La palabra de Dios dice: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Dios nos invita a levantarnos. Dios nos invita a resplandecer en medio de toda situación adversa. Las frustraciones, los resultados inesperados, los conflictos, las desavenencias no pueden ser la razón que impidan su crecimiento. Todo el tiempo hay situaciones que tratan de impedir nuestro crecimiento. Usted lo vive todos los días. Usted vive todos los días situaciones que tratan de impedir su crecimiento en el Señor. Sin embargo, sabe, Dios puede usar todas esas situaciones adversas como fertilizante para fertilizarlo a usted y que siga creciendo. Cada situación que quieran impedir su crecimiento, usted puede usarlo para aferrarse más a Dios, para enraizarse más en Dios y para seguir creciendo. La palabra de Dios dice: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. A veces una circunstancia o hasta las personas pueden convertirse en ese agricultor llegándose a especializar para impedir que nosotros crezcamos. Hay gente que tratará de impedir que usted crezca. Hay gente que le ofrecerá aquello que es dañino para su vida. Usted puede recibir invitaciones que sabe que no están bien, que no permitirán que usted siga creciendo en su vida espiritual. Sin embargo, es usted el que toma la decisión de no quedarse como un bonsái, sino estar creciendo siempre para lo que fue diseñado por la mano de Dios, porque usted y cada uno de nosotros hemos sido diseñados para tener un crecimiento, a llegar a ser un gran árbol que dé fruto, que dé sombra, que crezca fuerte, que crezca de una manera que también seamos admirables para los demás. Salmo capítulo 1 nos habla lo que Dios dice que puede tener
una persona que se arraiga en el Señor. Salmo capítulo 1, versículo 1 en adelante: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Este árbol es un árbol plantado, dice, junto a corrientes de aguas. Este árbol del cual nos habla el salmista, que asemeja a un hombre que teme a Dios, que asemeja a ese varón que busca las cosas de Dios, tiene un crecimiento, tiene una vida fructífera, tiene una vida en el cual se está extendiendo constantemente. Y en el versículo 3 nos dice una vez más: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Árboles frutales que fueron creados por Dios para dar fruto una sola vez al año, una temporada, un mes, 2 meses de fruto, y de ahí descansa el árbol, empieza un proceso una vez más, en el cual al próximo año dará una vez más fruto. Pero nosotros, como hijos de Dios, en nuestra vida espiritual tenemos que dar fruto todo el tiempo, todos los tiempos. Aquel que se deleita en la palabra de Dios tiene promesa de ser prosperado en todo lo que haga. Así que crece, da mucho fruto y rompe esa maceta en donde muchos han querido meterlo, limitarlo, y usted empieza a crecer una vida sin límites. Regresamos una vez más al Evangelio de San Juan, en el capítulo 15. San Juan capítulo 15, versículo 8. En esto, dijo el Señor Jesucristo, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Una de las cosas por las cuales usted fue creado por la mano de Dios es de glorificar al Padre. Y una de las formas de glorificar al Padre es crecer y llevar mucho fruto. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. ¿Por qué es glorificado el Padre? Porque para eso fuimos creados. Decía yo hace un momento que Dios se regocija mirando a su creación, obedeciendo a su mandato, a su voz, que sean árboles de fruto, y como ellos se cargan, se visten de flores y de frutos, glorifican a Dios. Y el hombre también fue creado, dice, para llevar mucho fruto, y en eso es glorificado nuestro Padre, en que nosotros llevemos muchos frutos y seamos los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Dios se glorifica cuando nos disponemos a dar mucho fruto, cuando crecemos y nuestro crecimiento produce grandes ramas para cobijar y para bendecir a otros. La palabra de Dios nos dice que aún la semilla más pequeña, como la semilla de mostaza, dice que llega a crecer y a ser un árbol frondoso y muy admirable. Una pequeña semilla tiene un propósito en las manos de Dios. Una pequeña semilla, por pequeña que sea, tiene una orden de parte de Dios. Y esa semilla tiene que germinar y tiene que crecer y tiene que dar mucho fruto. ¿Cuánto más nosotros, que hemos sido creados a la imagen y semejanza de nuestro Dios? No fuimos creados para vivir en pequeñeces espirituales. No fuimos creados para ser alguien muy pequeño, sino que fuimos creados para ser grandes en las manos de nuestro Dios. Crecer tiene que ser el destino de cada uno de nosotros. Ser productivos en nuestra vida espiritual, como también en este lugar, es algo por el cual fuimos puestos por Dios en este lugar. Para ello debemos de moldear nuestras vidas, nuestro carácter, con la ayuda de Dios, en el propósito de Dios. No debemos de permitir ser árboles bonsáis,
Debemos visualizarnos como ese gran árbol de mostaza que dice la palabra de Dios. Debemos de visualizarnos como ese árbol que habla el Salmo capítulo 1, que crece y que sus ramas se extienden. Terminamos la palabra de Dios yendo a Efesios capítulo 1, versículo 3. Efesios capítulo 1, versículo 3. Una verdad espiritual maravillosa que Dios nos ofrece en este versículo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Usted y yo somos personas bendecidas, dice la palabra de Dios, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. A usted Dios lo ha bendecido con toda bendición espiritual y nos ha capacitado para avanzar, para crecer. Y cuando hacemos esto, lo hemos dicho y lo digo otra vez, glorificamos y honramos a nuestro Padre. A veces crecer duele, a veces crecer es difícil. A veces crecer parece que es imposible. Sin embargo, en nosotros Dios ha puesto una semilla que está destinado a crecer. Y una vez que entendemos lo que Dios ha dicho que nosotros tenemos que hacer y hasta dónde podemos nosotros llegar, podemos entonces empezar a crecer, empezar a avanzar. Debemos de entender siempre quién nos creó. Y el que nos creó es un Dios grande, es un Dios fuerte, es un Dios poderoso. Y Él no ha creado con todo su poder a una persona o al ser humano para que se quede en un estado de pequeñez todo su tiempo. Tenemos que crecer en las manos de nuestro Dios, siendo y obedeciendo lo que Él ha dicho que nosotros seamos. Cada área de nuestra vida es una oportunidad para crecer. Cada área de su vida es una oportunidad para que usted crezca. Lea la palabra de Dios, escuche consejos sabios, pídale ayuda a Dios para poder crecer. Y en nosotros está la bendición de Dios. En nosotros está esa bendición que Dios nos ha dado y que nos capacita para poder llevar mucho fruto. Solo, dice San Juan, permaneciendo en Él podemos llevar mucho fruto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Permanecer aferrados a nuestro Dios y pronto empezaremos a ver buenos resultados. ¿No ha visto resultados de crecimiento en su vida? A lo mejor le ha faltado aferrarse a la mano de Dios. Buscar a Dios, buscar la fuente de crecimiento, buscar a esa fuente de crecimiento que es Dios. Y cuando usted como rama se pega al tronco que de la savia le produce vida, usted puede entonces empezar a tener un crecimiento en su vida espiritual. Voy a pedir que cierren sus ojos. Vamos a terminar la palabra de Dios.